del pueblo de Westfield, las noticias de Canal 4 a las 10 de la mañana, con Ricky, Ryan y Scott. Hola, soy Scott. Hoy, en las noticias de Canal 4, vamos a hablar sobre el tiempo, los deportes y también el uso de español en el mundo. Pero ahora vamos a hablar sobre las clases de español. Las clases de español son más populares ahora que nunca. El número de hispanohablantes en los Estados Unidos está creciendo y no va a parar pronto. Es posible que vaya a ser una mayoría de hispanohablantes en la población de los Estados Unidos en el futuro. Ahora hablamos con unos estudiantes de español sobre qué están aprendiendo en las clases. Hola chicos, Hola. tú eres estudiante de español para 10 años, ¿no? Sí. Somos. Muy bien. ¿Qué aprendes en estas clases? Mucho. Aprendamos cómo hablar, escribir y escuchar español. Vocabulario. Bueno. ¿Y qué es tu parte favorita de estas clases? El profesor es muy buena gente, muy divertido. Aprendemos mucho con él. Me gusta ver películas en español, creo que es muy útil. Sí. Me gusta tener conversaciones con los otros estudiantes en la clase porque podemos discutir varios temas y escuchar las otras opiniones de los estudiantes. Qué bueno. ¿Y qué son los problemas con estas clases? Hay mucho trabajo para hacer como tarea y proyectos y otras cosas. Para mí no estoy cómodo hablar español. Siempre me gusta tener conversaciones porque es buena práctica para hablar. Sí. ¿Y qué quieres ver en el futuro en estas clases? Yo quiero que la profesora o el profesor hacer que los estudiantes participen más, como hablar en clase y hablar como sus opiniones. Yo quisiera que nos den más proyectos como en grabar nuestras conversaciones, como practicar hablar el español, porque así practicamos más y podemos hablarlo con más confianza y ser mejores en hablarlo. Y aunque los ensayos son difíciles, me gusta escribir más porque es una cosa que me gusta y necesito más práctica con este problema porque hoy en las clases tenemos muchas conversaciones y está bien, pero quiero practicar mi habilidad de escribir más. Sí, eso es importante. ¿Y qué quieres hacer para un trabajo en el futuro? ¿Quieres hablar español en tu trabajo? Para mí sí quiero hablar español, pero no sé qué quiero hacer ahora. Es posible que tenga un trabajo en la criminología, pero quiero hablar español para mi trabajo. Muy bueno. Sí, y yo quiero ser un profesor de historia y es posible que puedo hablar con los estudiantes en español o trabajar con la historia de Latinoamérica, que necesito hablar español para esas cosas. Yo quisiera trabajar en el área de mercadeo, haciendo anuncios y promociones, y así puedo comunicar con un grupo de gente
más general, como no tan solo en inglés, pero con los hispanos hablantes también, y así podemos conectar todo. Muy bien. Bien, chicos, gracias por todo y buena suerte con tus futuros. Gracias. Gracias. Eso fue mi aburrido, ¿no? Sí, muy aburrido. Bueno, el número de hispanohablantes en el mundo está creciendo, y por qué de eso el número de las personas hablando español está creciendo también. Y con nosotros ahora, para un informe especial sobre la aplicación español, tenemos a Consuelo Martínez, César Rivera y Ignacio Ramírez. Hoy hay muchas personas que están aprendiendo el español, pero no sé cómo se usan en el mundo real. Pero estamos aquí para decirles. Una de las trabajos que pueden tener es en comunicaciones, como en la radio, en las relaciones públicas y en la tele. Hay trabajos en el gobierno también, como un traductor, en una agencia del gobierno o como un diplomático. También hay muchas carreras en el área del turismo, como guías turísticas, agentes de viajes y trabajos en hoteles y cruceros. Si no tienes una carrera todavía, puedes practicar tu español en la vida cotidiana, como la televisión. Sí, utilizar la televisión. Muchas personas miran la televisión todos los días y son programas muy interesantes, y si no entiendes lo que está pasando, mira su lenguaje corporal. Puedes escuchar música española también. La música en español es muy entretenido y hay un género para todos. O si tienes amigos que hablan español, puedes hablar con ellos, y es buena práctica para practicar su habilidad de hablar español, porque todas las personas tienen su propia método de hablar español. Hola, Ryan. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. O si ve una persona en una tienda hablando con un cliente en español, debes hablar en español también. ¿Es todo? Sí, es todo. Este videojuego cuesta 10 pesos. Oh, bien. Ahí tienes. Gracias. Muchas gracias. Permiso, ¿dónde están las películas? Ven conmigo. Ahora, los hechos. Español es la segunda idioma más utilizado en el mundo después de chino. Español tiene más de 300 millones de hablantes nativos. Es el idioma oficial de las Naciones Unidas y la Unión Europea. La demanda por cursos de español se ha duplicado en los últimos 10 años. 100 millones de personas hablan español como su segundo idioma. Se espera que sea la primera lengua de mitad de los Estados Unidos en los próximos 50 años. Mira. Eso fue muy aburrido también. Sí. Sí, vamos a hablar sobre algo interesante. ¿Cómo está el tiempo? Hoy hace sol hasta las 2 de la tarde. Después de esto va a llover para el resto del día, y para el resto de la semana va a llover sin parar. Las temperaturas de la semana van a ser entre 30 y 40 grados. Además, tenemos un reporte sobre el apocalipsis.
El 21 de diciembre está muy cerca y todos están listos para el apocalipsis. Según el radar Doppler, es posible que sea un meteoro del tamaño del Sol, pero hay científicos que dicen que no es la verdad. Nosotros fuimos al pequeño pueblo de Westfield para investigar este fenómeno. Señor, ¿qué piensa sobre el apocalipsis? Señor. Get it. Get it. Señor, Sí, ¿qué piensa sobre el apocalipsis? estoy muy emocionado. No tengo ninguna razón para vivir. No tengo familia ni amor y quiero morir. Señora, ¿qué piensa sobre el apocalipsis? I don't speak Spanish. Lo siento. Sorry. Señor, ¿qué piensa sobre el apocalipsis? El apocalipsis. Sí, No tengo... No me importa. Si ocurre, no que ocurra, pero en verdad yo no creo que va a pasar, pero podemos morir. si nos morimos, que se joda. No importa. Permiso, señor. Señor, Sí. ¿qué piensas sobre el apocalipsis? ¿El apocalipsis? Sí. La fecha de este evento es muy inoportuna porque estoy emocionado para la Navidad. Sí. Y quiero regalos. Sí. Si no hay Navidad, no puedo recibir nada. Sí, verdad, Es verdad. horrible. Ay. Oh, señor. Señor, ¿qué piensas sobre el apocalipsis? Tengo mucho miedo. Tengo 10 hijos y no quiero morir. Espero que todo está bien. Qué interesante. Sí, hay muchas emociones asociadas con el apocalipsis. Sí, sí. Ahora los deportes.